Hola, muy buenas tardes a todos. Es un honor estar en este congreso que sin duda traerá para todos el mejor de los conocimientos, actualización en contenido y sobre todo en metodologías a implementar para continuar mejorando los procesos de educación, emprendimiento y sobre todo el vínculo con la sociedad. El día de hoy estaré hablando sobre lo que es la neurociencia y el vínculo que ésta tiene con la inteligencia emocional. Mi nombre es Vivian Estrada y represento el país de Honduras. Nosotros cuando hablamos de cualquier elemento que adquirimos, nos surge la pregunta si podemos utilizar el aparato sin leer el manual de instrucciones y tenemos el ejemplo de una cámara fotográfica con su manual. Si la cámara es nueva, viene con su manual. Y la respuesta a esta pregunta puede variar entre sí, leemos el manual o no lo leemos, la mayoría no lo hacemos. Sabiendo que si no lo hacemos, podemos incurrir en algunos daños del artefacto, como es la cámara fotográfica, o en la gestión no óptima de los recursos, como el tiempo y el propio daño que se le puede hacer al aparato. De la misma manera sucede con los humanos cuando queremos invertir en metodologías de investigación o educación en los que no se ha tenido un estudio especificado de cómo aprende el cerebro. De ahí es que nace esta idea de querer saber cómo lo hace. Y Leslie Haas nos dice que enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. El cerebro humano es el único órgano que tiene la capacidad de investigar, comprender y reflexionar sobre sí mismo y sobre su funcionamiento. Ahora, sabemos que es el único órgano que lo puede hacer, pero nos interesa más saber cómo lo hace. Resulta que toda la información que viene del medio exterior, el ser humano la adquiere a través de los sentidos, a través del sentido visual, auditivo o kinestésico. Esta información se queda en la memoria de corto plazo, que puede ser el color de camisa que yo ando hoy, la pared que está detrás mío y que puede permanecer en la información del cerebro por 1 o 2 días. Memoria a corto plazo. Pero nosotros queremos llegar a la memoria a largo plazo y para eso tenemos que entender que hay unos filtros que pueden ser conscientes o inconscientes que van a dejar que cierta información pase y que otra información no pase. Estos filtros son las creencias, los valores, los metaprogramas, las decisiones pasadas, las memorias. Y todo esto puede ocurrir después en un borrado, una distorsión o una generalización de la información. Luego tenemos esta información que ha llegado a través de los sentidos, se empiezan a crear representaciones internas que las va a crear cada persona de forma individual. Y dependiendo del estado de ánimo, vamos a tener lo que sería la memoria a largo plazo. Y entonces vamos a empezar a generar decisiones y con ello comportamientos, acciones, conductas y hábitos que nos van a permitir generar una mentalidad, que es lo último, que si ustedes se fijan se va construyendo no de forma lineal, sino que van incrustándose diferentes variables entre esa, para llegar a esa mentalidad, que nos va a lograr, nos va a permitir lograr lo que es la memoria a largo plazo. Pero tenemos algunos enemigos del aprendizaje, entre ellos el estrés, la procrastinación, el miedo, las creencias limitantes, la ansiedad por el futuro y sobre todo la capacidad que tenemos los seres humanos de autosabotear nuestras capacidades. Es aquí entonces donde queremos mejorar, optimizar los procesos de aprendizaje a través de la neurociencia. La neurociencia es una ciencia que junto con la educación cognitiva y la psicología han querido estudiar el sistema nervioso y comprender cómo funcionan los órganos de forma individual, los propios órganos del cerebro, y cómo funcionan ellos de forma conjunta para lograr este aprendizaje. Sabemos que estamos en una era en la que hemos venido evolucionando a través del tiempo y hemos tenido diferentes paradigmas en la educación, como el cognitivismo, el conductismo, el constructivismo y actualmente hablamos del conectivismo. Estamos en una era digital en la que no podemos ir nosotros, no podemos estar en contra del cambio porque el cambio ya está. Entonces es aquí cuando hablamos de que en la era digital ya tenemos a la inteligencia artificial ofreciendo numerosas oportunidades y beneficios para mejorar la calidad y la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje. La inteligencia artificial entonces tiene el potencial de transformar la educación
y de proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas que propicien la retroalimentación, el acceso a recursos e incluso a expertos y la automatización de tareas administrativas y el análisis de datos para la toma de decisiones informadas. Y entonces aquí la gran pregunta o el miedo que tienen muchos humanos es si ¿podrá la inteligencia artificial sustituir las capacidades humanas? Y frente a esta respuesta, Yuval Harari nos menciona en su libro de las 21 lecciones para el siglo XXI, del 2018, que la creatividad es una habilidad fundamental para hacer frente a los cambios del siglo XXI y que también muchos pedagogos expertos indican que en las escuelas deberían dedicarse a enseñar las 4 Cs. ¿Cuáles son esas 4 Cs? El pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. Si es que el humano quiere hacer frente a todas esas características del siglo XXI en las cuales ya está la inteligencia artificial, entonces tendrá que trabajar más en cada una de estas características. La inteligencia artificial entonces puede proporcionar herramientas interactivas y colaborativas que van a fomentar la creatividad y la expresión individual, ya que a través de ellas se le permite al estudiante tener un espacio para explorar, para colaborar entre ellos, para intercambiar ideas, para tener una retroalimentación constructiva y un desarrollo y un pensamiento crítico y sobre todo la expresión creativa de la que tanto hablamos en la educación. Centrémonos entonces en esta La creatividad está estrechamente vinculada con la plasticidad cerebral y la capacidad de establecer nuevas conexiones neuronales, que al final es lo que queremos, con fortalecer las conexiones que ya tenemos y crear nuevas. Entonces, al combinar la neurociencia con la inteligencia artificial, podemos abrir nuevas puertas para la exploración creativa y el pensamiento innovador en el aula, y de esta forma poder potenciar entonces las capacidades de nuestros estudiantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Ustedes lo están viendo ahora mismo en pantalla. La mayoría de las imágenes que estoy utilizando en esta presentación son imágenes propias que nadie más las va a tener, pero no han sido creadas por mí, han sido creadas por una plataforma de inteligencia artificial. Tenemos diferentes, como ven ustedes acá en la base de esta diapositiva, algunos ejemplos muy mínimos y los más utilizados que incluyen lo que es la inteligencia artificial para el desarrollo de proyectos, la elaboración de videos, la elaboración de imágenes totalmente inéditas que nadie más va a tener, la capacidad de expresar ideas, perspectivas, como tenemos a Duolingo, el famoso ChatGPT, Airbreed, que nos permite desarrollar imágenes, Grammarly, que nos permite corregir en tiempo real, y el Google Fonts, que nos permite el reconocimiento de rostros, entre otros que nosotros utilizamos a diario. La neuroplasticidad entonces nos va a permitir precisamente formar ese aprendizaje que únicamente lo podemos lograr a través de 2 vías, que es el alto impacto y la repetición. Lo que pasa es que al pasar de los años nosotros vamos formando redes neuronales que nos permiten responder a las situaciones que puedan estar sucediendo en un momento específico. Lo que sucede es que si no creamos nuevas redes neuronales no vamos a saber cómo responder frente a los desafíos que se nos puedan enfrentar dentro de 1, 2 o 5 o 10 años. Por eso es que lo que tenemos que hacer es expandir la zona cómoda, permitirnos desarrollar nuevas actividades en las cuales se involucre la inteligencia artificial, pero sin dejar de lado el componente que le permite al ser humano hacer diferente frente a lo que es esta inteligencia artificial, que es precisamente las emociones. Por eso es que es importante estimular el ambiente, permitir que este ambiente sea un ambiente propicio y de estimulación para maximizar una recompensa de las emociones, de lo que ocurre frente a una decisión y minimizar la amenaza. Frente a la nueva época de la tecnología, de la inteligencia artificial, hay muchos que están en contra y lo que hacen es verla como una amenaza y entonces deciden alejarse de ella. En cambio, lo que tenemos que hacer es verlo como algo que nos va a favorecer, que vamos a optimizar el tiempo, que podemos desarrollar nuevas actividades y podemos verlo como una recompensa y entonces podemos acercarnos a ella de una forma más creativa. Esta es la forma de cómo aprende el cerebro. El cerebro aprende de estas 4 formas, a través de la atención, la generación, la emoción y el espaciado. El hipocampo es una de las áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje porque permite el almacenaje de información que ha entrado a través de los sentidos por diferentes años, por diferentes experiencias,
Y a medida que en este aprendizaje se involucre la emoción, el aprendizaje va a ser duradero. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestros centros educativos, que podamos tener de aliado a la inteligencia artificial y también podamos tener de aliado a el aprendizaje del cerebro. En conclusión, podemos decir que la neurociencia entonces nos proporciona conocimiento sobre cómo el cerebro aprende y se desarrolla, y la inteligencia artificial nos brinda herramientas y recursos para personalizar el aprendizaje, para facilitar la colaboración y ofrecer métodos de retroalimentación individualizada. Terminando, vamos a leer esta frase de Carl Sagan desde 1979 que nos dice que somos la primera especie que tendrá en sus propias manos su evolución como tal. Por primera vez en la historia disponemos de medios para provocar nuestra propia destrucción intencional o inadvertidamente. También disponemos, creo, de los medios para pasar de ese estadio de adolescencia tecnológica a una madurez rica, colmada y duradera para todos los miembros de nuestra especie. Sin embargo, ya no queda mucho tiempo para decidir por cuál de los senderos de la encrucijada encaminamos a nuestros hijos y nuestro futuro. Muchísimas gracias, y esto nos viene a abrir un poco la mentalidad de la inteligencia artificial. Ya está. Tenemos que saber cómo utilizarla de una forma coherente y madura para no pertenecer a ese estadio de adolescencia tecnológica, sino al contrario, estar en un estadio de madurez rica, colmada y duradera, para que todos los miembros de nuestra especie entonces tengamos el anhelado desarrollo y la calidad educativa. Muchas gracias.